¿Estamos listos para lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana? Gloria a Dios. Entonces usted me va a prestar toda su atención, me va a regalar toda la atención para estos minuticos que nos quedan. Panet et circenses, una expresión de un escritor, de un poeta satírico llamado Décimo Junio Juvenal. Vivió en el siglo I y traduce algo que nosotros hemos escuchado en algún momento llamado pan y circo. Unas artimañas, por decirlo de alguna manera, utilizadas por los políticos, por lo menos los de ese tiempo, y lo siguen utilizando muchos hoy en día de hoy, para mantener distraído al pueblo y para darle quizás el mínimo vital que necesitan y de esa manera quitar su atención de las cosas realmente importantes. Ese poeta satírico estableció que los políticos, o escribió acerca de los políticos populistas, que utilizaban el pan y el circo para ganar votos y mantener al pueblo totalmente distraído de lo que era realmente importante, de las situaciones que se necesitaban resolver en medio del pueblo. De hecho, el escritor refiere con un poco de molestia cómo el pueblo se había olvidado de la capacidad o de la posibilidad de participar en política y se habían concentrado únicamente en tener un mínimo vital para sustentarse y en tener las distracciones necesarias para pasar su tiempo. ¿En qué ocupar el tiempo? Denos espectáculo, queremos ver algo, queremos estar ocupados, no trabajando sino distraídos. Y los políticos, por supuesto, dieron en el clavo de lo que la gran mayoría del pueblo deseaba. Los tenían completamente distraídos. Esa expresión nace durante el Imperio Romano, por allá en el año 100 aproximadamente, entre el 77 y el 81 después de Cristo, y se vino utilizando durante mucho tiempo. Sirvió para recordarnos, o serviría para recordarnos a nosotros que los gobernantes pueden usar de diferentes artimañas para tener al pueblo ocupado o distraído. Y usted dirá: pastor, ¿va a hablar de política hoy? No, pero hay una expresión coloquial que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Los políticos en ese entonces utilizaron una manera para distraer a las personas, sacarlas de lo que realmente debería ocuparlas y mantenerlas enfocadas en algo que no les trajera quizás muchos beneficios, pero que no les permitiera trabajar en lo que realmente necesitaban. Y yo creo que de alguna manera ese enemigo que nosotros tenemos se vale de algo muy similar para tener en ocasiones a la iglesia misma totalmente distraída, totalmente somnolienta, mirando hacia otro lugar. Hay una expresión que me gusta mucho de un escritor conocido por algunos llamado Rick Warren, y él dice: conocer tu propósito le da a tu vida sentido, simplicidad, enfoque y motivación. Pero la expresión que sigue quizás es la más importante, y él dice: y además de eso te prepara para la eternidad. Y es que nosotros constantemente estamos mirando hacia otros lugares, estamos totalmente distraídos. La vida quizás en sí misma nos lleva a querer tener cada vez metas más altas, y cuando logramos una meta queremos llegar a la siguiente y así sucesivamente. En algún momento hemos visto una caricatura o una imagen de un hombre a pie deseando la bicicleta con la que pasa otro por ser cerca de él, y él está deseando tener la bicicleta, pero el que va en la bicicleta desea tener la moto, y el que va en la moto desea tener el carro, y el que va en el carro desea tener helicóptero, y el que va en helicóptero tener avión, y el que va en avión quisiera estar sano o bendecido, o por lo menos tener una familia. Porque muchas veces cuando satisfacemos una necesidad vamos en pos de otra, y muchas veces lo que nos roba la atención es el anhelo de alcanzar algunas situaciones en la parte económica. El Señor lo estableció en la parábola del sembrador, y la semilla en específico
de la que quizás nos ocupa hablar en esta mañana es de la semilla que el Señor dijo cayó entre espinos. Porque la semilla que cayó entre espinos, dice el Señor, que son las personas que oyen la palabra, pero que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no puede dar fruto. La semilla que cayó entre los espinos no era el problema de la semilla. El problema fue de la tierra o del lugar en el que cayó. Y es que hoy en día ha crecido de alguna manera la celebración de Navidad dentro de las iglesias. Y hay muchas personas que están diciendo, bueno, ¿celebramos o no celebramos? ¿Armo el pesebre o no lo armo? ¿Armo el árbol o no lo armo? ¿Qué puedo hacer? ¿Decoro o no decoro? Y no voy a darle una clase doctrinal para refutar o revertir lo que yo creo deberíamos hacer como creyentes. No voy a ocupar ese tiempo tan valioso para esa clase de cosas. Pero lo que sí puedo yo notar es que esa clase de situaciones muchas veces nos quitan el enfoque que deberíamos tener delante del Señor. Nos hacen mirar hacia otro lugar. Porque, perdóneme, pero lo que sí sé es que la palabra no me deja ver por ninguna parte a Pablo o a Pedro, a Juan, a Judas o a cualquiera de los escritores diciéndole a la iglesia, no olviden celebrar la natividad de nuestro Señor Jesús. No olviden celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, porque no quiero decir que es menor, ni más faltaba. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho que marcó la historia al punto que partió la historia de la humanidad en dos. Fue poderoso su nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. No fue menor. No estoy diciendo que haya sido menor. La palabra misma resalta que unos magos vinieron del oriente. Les llamamos Reyes Magos, la palabra resalta unos magos. Y se cree que eran hombres con la capacidad de conocer o de estudiar los movimientos astronómicos, las estrellas. No la astrología, sino la astronomía. Porque la astrología, usted dice, ay pastor, yo soy Géminis. No crea en eso, por Dios. No, la astronomía. El movimiento de las estrellas, y ellos vieron que una estrella les estaba mostrando algo particular. Es decir, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue menor. No estoy diciendo eso, ni más faltaba. Fue un hecho que marcó la historia de la humanidad. Pero lo que realmente fue muy valioso aún para nosotros fue lo que Él hizo en la cruz al morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es que cuando nosotros perdemos de vista lo realmente importante, olvidamos el principio por el que Cristo vino a morir. Y usted dirá, pastor, usted es anti-Navidad. No, ni más faltaba. Pero no celebro las fiestas, no decoro mi casa, no armo el arbolito. Fácilmente me despojé. Cuando llegué al Señor, muy fácilmente me despojé de esa clase de celebraciones o de acontecimientos. Fue muy fácil para mí. Para algunos yo sé que de pronto es más complejo, porque algunos tendrán unos buenos recuerdos de lo que pudieron pasar en ese momento. Pero yo personalmente tuve unos recuerdos un poco agridulces y fácilmente pude morir a eso. Recuerdo que cuando nos convertimos con mi esposa, nos convertimos o llegamos a la iglesia como en un septiembre. Y en diciembre el pastor habló algo acerca de eso y nosotros cogimos el arbolito con todas las pepitas, las guirnaldas, las luces y lo tiramos a la basura. No fue difícil para nosotros. De hecho yo hice, porque siempre que llegaba diciembre se me iba un poco de plata comprando bolas, comprando guirnaldas, arreglando las luces, haciendo esto o haciendo lo otro. Entonces yo suspiré y dije, listo, se acabó, por lo menos para mí. Pero la situación y la esencia de la Navidad no radica como tal en el nacimiento de Cristo, porque como se lo digo, nunca vemos a los apóstoles celebrando el nacimiento del Señor. ¿Y por qué se lo digo? Porque la celebración al principio parecería loable. ¿Quién no
podría decir qué bonito celebrar el nacimiento y el cumpleaños de nuestro Señor. Luego la celebración no se asemeja o no está conforme a lo que dice la palabra, porque la palabra no dice tácitamente en qué mes nació, pero sí resalta algunos acontecimientos que nos dejan ver la fecha y con gran exactitud, o por lo menos con alguna precisión, han tratado algunos teólogos de establecer que fue en otros meses menos el de diciembre, pero sin importar si haya ocurrido o no. Lo que empieza como una celebración loable se convierte muchas veces, y para muchos hogares, de pronto no para todos, pero sí para muchos, en una celebración que produce desgracia, que produce tristeza, que produce amargura, que produce dolor. Yo sé lo que es empezar un 24 o un 31 con la pinta, con el estrene. Y yo sé lo que es ver hombres humillados, borrachos, perdóneme esta expresión, vomitados, tirados en el piso, humillados por el alcohol. Y uno diría, ¿dónde está el Señor en medio de la celebración? ¿Dónde está el Señor cuando un hombre se embriaga y llega a la casa a maltratar a su esposa o a maltratar a sus hijos? Si se supone que el inicio de la celebración era el nacimiento de Cristo, ¿dónde está Cristo en medio de ese asunto? ¿Dónde está Cristo en esas situaciones en que el hombre se embriaga y la mujer fácilmente se deja seducir por otro hombre? Porque eso es lo que pasa en estas fiestas, y eso no es algo que se ha de ocultar, por lo menos en nuestra nación y por lo menos en Latinoamérica. En otros lugares tienen otra clase de celebraciones, pero ustedes y yo sabemos, de pronto no en todos los hogares, pero sí en la mayoría, que se empieza con la celebración y no se termina hasta que muchos no saben de dónde son vecinos. Terminan humillados, dormidos, tirados ahí, muchos hasta en la calle, dándoles el rayo de sol en la cara, pero la cantidad de alcohol que tienen en sus venas no les permite entender lo que está pasando. Y sin importar si llegamos a esos límites o no, yo puedo y trato de mirar por la palabra. ¿Será que hay un deseo del Señor en que nosotros nos apeguemos y celebremos esto? ¿O será que esto nos puede servir como el pan y circo que utiliza el enemigo para sacarnos y distraernos? Porque cuando nosotros nos ocupamos en las distracciones, escúcheme esto, perdemos el enfoque y la dirección. Es como si perdiéramos de vista la meta. Y hay una expresión coloquial que dice: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. El que no sabe para dónde va, sale y coge para donde el viento lo lleve. Coge sin rumbo fijo, vamos a ver qué pasa. Pero el que tiene una meta clara y específica, trata de ir en pos de ese objetivo. Trata de ir en pos de esa meta, trata de caminar, en pos de lo que el Señor quiere mostrar por medio de su palabra. Y es que nosotros deberíamos estar dispuestos para esperar de parte de Dios lo que el Señor tiene para nosotros, y de no olvidar cuál fue el propósito de que Cristo naciera, cuál fue el propósito de que Él viniera a morir por nosotros. Pastor, de que hiciéramos el pesebre. ¿Será que esa sería la esencia del Señor? Quiero que leamos lo que dice la palabra en Judas, el único capítulo que tiene. ¿Dónde está Judas, pastor? El torcido, no, ese no era el torcido, ese era Judas el bueno. Vaya a Apocalipsis y devuélvase una página y ahí va a encontrar la epístola universal de San Judas apóstol. Tiene un único capítulo, pero me gusta mucho lo que dice el versículo número 20. Léalo conmigo. Judas, versículo número 20. Si no lo ha encontrado, por favor, me regala su atención aquí. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice la palabra, lea nuevamente ese versículo número 20: conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Otra versión dice por su mala vida. Pero me llama la atención lo que dice la primera parte del versículo número 23. La versión Dios habla hoy dice: a unos sálvenlos, sacándolos del fuego. A los que puedan, sálvelos, dándole la mano. Y alguien dirá: pastor, ¿y dónde está el fuego? ¿Dónde está el infierno? Porque muchos dicen que aquí estamos viviendo el infierno con tantos problemas, dificultades y situaciones difíciles. Pero el Señor nos deja ver por su palabra la esencia del propósito de la venida de Cristo. Judas es totalmente claro, porque no creo que Judas ignorara que el que convence es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice que el Espíritu convence de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo el que cuando usted ya se va a tomar esa cerveza le dice: no me siento como antes, como que me la quiero tomar, pero... Y de pronto hasta se la toma, pero empieza a sentir cosas especiales. ¿Sabe quién es el que le hace sentir eso? El Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que cuando una mujer, creo que ninguna viene así, no quiero que diga me está echando la indirecta, pero yo llegué a notar mujeres, dice un pastor amigo, que llegan a la iglesia con dos balacas, una acá y otra acá, dos prendas muy pequeñitas, y de ninguna manera podemos cerrarle la puerta, porque la ropa no salva a nadie. Luego, no estoy diciendo mujeres que se vistan de cualquier manera, deberíamos todos, hombres y mujeres, ser muy decorosos para vestir. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que empieza a hacer la obra en la vida de ella no es el pastor, el que le dice: niña, venga, le digo, hágame el favor, esta es la casa de Dios, así no se venga vestida. Yo nunca lo haría, nunca lo he hecho, pero tampoco lo haría, porque sé que el que tiene que convencer a esa niña de lo que ella es el Espíritu Santo de Dios, y es el que le va a mostrar la esencia, la princesa, esa mujer escogida por Dios, y cuando entiende la posición que tiene delante de Dios, se empezará a vestir para agradar al Señor, y esa obra la hace el Espíritu Santo. Y no creo que Judas, al escribir la carta, ignorara ese principio de que el que convence es el Espíritu Santo. Pero no deja de ser relevante que él le diga a la iglesia: a los que dudan, convénzanlos. Y me parece impresionante, porque ese convencimiento que habla Judas no es de lo que la iglesia puede hacer, porque nosotros podemos persuadir, animar, ser intensos, a algunos llamar, como yo trato de hacerlo con algunos hermanos, de llamar y de invitarlos: vamos a la iglesia, los espero mañana, vamos a buscar de Dios. Pero yo, por más esfuerzo que quiera poner, no le voy a cambiar el corazón a nadie. No le puedo cambiar el corazón a nadie. No puedo meter mi mano y decirle: hágame caso. No, yo podría valerme de algunas cosas quizás para manipular, como lo han hecho muchos hombres a lo largo de la historia. Muchos en nombre de Cristo han manipulado a la gente, pero en algún momento la gente despierta y dice: oiga, ¿a mí qué me pasó? Hace algunos días yo les contaba de aquel hombre que en medio de una predicación me decía: lo espero afuera para que me dé 20,000. Y yo quedé así. Y yo fui y se los entregué. Estaba empezando muy nuevo, neófito en el evangelio, pero que yo le decía: si hoy me lo encontrara, le diría mis 20,000. Devuélvame mi plata, porque yo no se los di porque quería, sino se los di porque usted me pidió. Y se valió del puesto que tuvo para predicar y para sacarme la plata del bolsillo. Pero yo entiendo que lo que Judas quiere es que nosotros pongamos todo nuestro enfoque, toda nuestra fuerza y nuestra dedicación para tratar de arrebatar del fuego a los que van caminando hacia una eternidad sin el Señor. Y es que nosotros nos ocupamos diariamente de muchas cosas: negocios, adquirir riqueza, prosperar. Hace algunos días hablaba con un hombre y alguien me dijo que él había sido
un servidor en otro lugar y pude tocarle el tema y le dije, ¿y dónde te estás congregando? ¿Estás sirviendo? Dijo, no, pastor, ya no estoy sirviendo, ya no me estoy congregando. Y le dije, ¿y qué pasó? Dijo, no, me casé, tengo hijos, ocupaciones, un trabajo, esto, lo otro. Y fui muy prudente, pero me provocó decirle, ya no necesitas la salvación. O sea, no, ni siquiera me dijo, no, estoy desanimado, estoy desalentado, que son aspectos espirituales que nos pueden llevar a apartarnos de la congregación. Pero no, él esbozó de que sus ocupaciones, sus oficios, su pareja y sus hijos no le permitían, o quizás habían tomado el lugar que debería ocupar la búsqueda de Dios. Y yo en mi corazón pensé, ¿qué va a pasar si este hombre parte a la presencia del Señor? ¿Será que el Señor le va a decir, tranquilo, sus hijos lo van a salvar, tu esposa te va a salvar? Porque las ocupaciones, las preocupaciones, los anhelos, los sueños, las metas, los propósitos nos hacen perder de vista lo realmente importante. Muchas veces nuestros anhelos son utilizados por el enemigo como el pan y circo del que hablaba aquel filósofo del siglo I. Nos mantiene totalmente ocupados de lo que es realmente importante, porque nosotros nos encontramos luchando en esta vida y luchando contra la muerte. Arthur Schopenhauer dijo algo que me pareció muy valioso y que quizás toma una relevancia, un lugar muy importante en lo que queremos hablar esta mañana. Permítame, se lo leo. Él dice que la vida de la mayoría de nosotros no es más que una perpetua lucha por la existencia misma, con la certeza de que al final perderemos esta carrera. Todos los que estamos aquí, un día vamos a partir. Pastor, no hable de eso, que no me gusta hablar de la muerte, pero es una realidad y no podemos ocultarla. Yo no le puedo decir, entréguele su vida al Señor y va a vivir 500 años. No, todos un día nos vamos a ir. Absolutamente todos los que estamos en este auditorio, seguramente en 100 años no habrá ninguno. Es lo más probable. Si el Señor no ha venido en 100 años, ustedes y yo ya no estaremos acá. Y él dice que muchos hacen esa carrera y tratan de perseverar, no tanto por amor a la vida, sino por el miedo a la muerte. Pero sin embargo, todos nosotros dejamos en segundo plano la posibilidad de la muerte, pero ella, con paso tranquilo, se va acercando día tras día. Y yo no quiero que usted me malinterprete. Yo no quiero que usted diga, pastor, usted nos va a hablar de la muerte hoy, porque no podemos ignorar de que somos propensos a ella. Hay un video que está por allí en las redes que muestra cómo un cantante de música cristiana, música gospel, llamado Pedro Enrique, el pasado miércoles 13 de diciembre, le cantaba al Señor en una tarima y tuvo un infarto fulminante. En el video puede ver cómo el tipo se desmaya. No fue un desmayo, cayó muerto en el instante. Cayó muerto y tenía apenas 30 años. Ya era como de mi edad. No, mentira, estoy molestando. Muy joven. Y es que nosotros decimos, no, pastor, eso es para los viejitos. Porque en ocasiones la seguridad de la vida o el enfoque por tratar de llegar a nuestros sueños y por cumplir nuestras metas nos hace olvidar que ese enemigo llamado la muerte en algún momento va a llegar. Que ese destino mejor que enemigo llamado la muerte en algún momento nos va a alcanzar. Pero el pan y el circo por el que hemos trabajado nos mantiene ocupados y con nuestra mente distante, totalmente enajenados del propósito de Dios. Y estamos tan enfocados en celebrar el nacimiento del Señor que olvidamos el propósito de su muerte. Estamos tan ocupados de celebrar algo que no le va a dar quizás mayor regocijo al Señor, sino que quizás nos alegrará a nosotros mismos. Y es que yo he podido notar de que la celebración llena las expectativas de nosotros, no las de Dios. Es decir, yo por ningún lado en la palabra, y lo digo con profundo respeto, por ningún lado observo en la palabra que el Padre se alegre de que celebren el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Pondríamos ahí la velita, 2023 años.
¡Cumpleaños feliz! Y cantaríamos. Y la palabra no dice que el Padre estaría contento por eso. No, la palabra dice que el Padre se alegra cuando entendemos el propósito de su muerte. Y le repito, no quiero decir que el nacimiento sea algo menor, ni más faltaba. Pero en ocasiones la celebración del nacimiento no satisface una necesidad de adoración al Señor, sino nuestras propias necesidades, nuestras propias emociones y sentimientos. Y nos olvidamos de lo realmente importante. Nos ocupamos, como no pasa con ustedes por supuesto, y nos damos una licencia por algunos días para apartarnos del Señor. En enero vuelvo. Pero eso pasa con cristianos de otro lado, no con los de acá, de Santander, de Quilichao. ¿Cuántos dicen amén? Ay, caramba, algunos se quedaron callados. Yo espero que con nadie pase. Tengamos cuidado con darnos licencia, porque no sabemos si conoceremos el 2024. Espero que sí. No es que yo le esté diciendo nos vamos a morir, pongámonos a llorar. Pero el viaje y el tiquete ya está comprado. El problema es que no sabemos cuándo tendremos que abordar. Pedro Enrique le estaba cantando al Señor en una tarima y el miércoles 13 de diciembre le dijo: ya es el momento, ya es la hora, venga para acá. Y su tiempo se acabó. Haya sido o no la voluntad de Dios, si no fue, por lo menos Dios lo permitió. Pero su tiempo se acabó, su tiempo se agotó. Y es allí donde toma relevancia la importancia de entender el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando celebramos su nacimiento para nosotros, yo he podido ver o escuchar borrachos diciendo: ¡feliz cumpleaños, Chuchito! Como si eso fuera lo que le agradara al Señor. Cuando Él lo que quiere es que nosotros vivamos para Él. Pensemos con Él, permanezcamos en Él, nos enamoremos de Él y entendamos lo que Él hizo por nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? El Señor dice en 2 de Corintios capítulo número 5, vaya conmigo allá. 2 de Corintios capítulo número 5. Gloria al Señor. Versículo número 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 11. Escuche esto. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Se lo quiero decir de otra manera. Pablo le dice: por eso sabemos que el Señor hay que tenerle reverencia. Ojo con eso. Pablo le está diciendo, nosotros entendemos, y él está hablando del temor del Señor. Porque Pablo sabía que Dios había manifestado su amor por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero no olvidaba, así como lo resalta Pedro en su segunda carta, de que el Señor fue el mismo que destituyó a los ángeles que pecaron junto con Satanás. Que el Dios que envió a Cristo a morir por nosotros fue el mismo que destruyó el mundo antiguo, anegado en el agua, y que solo Moisés y su familia se salvaron. Que el mismo que envió a Cristo a morir por nosotros fue el que envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra para destruirlas, hasta que no quedara memoria de ellas. Y el Señor, Pablo dice, en la segunda carta a los Corintios, sabemos que al Señor hay que tenerle reverencia. Y por ese motivo procuramos, dice la versión Dios habla hoy, procuramos convencer a los hombres. ¿Convencerlos de qué, pastor? Léalo en el versículo número 14. Él quiere convencer a la gente de que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Y el verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí en la palabra? Que Cristo murió por todos nosotros, para que ahora nosotros no vivamos para nosotros, sino que muramos con Él a los deseos que nos sirven y vivamos para Él. Porque no basta con creer, y lo digo con profundo respeto. Yo creo en Dios, pastor, gloria a Dios. Pero recordemos que la palabra menciona que los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Luego la relación con el Señor empieza en el creer, porque nadie se puede acercar a Dios si no cree en Él. Por lo menos para orar hay que tener fe, porque yo oro creyendo que Dios escucha mi oración. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Pero el creer solamente es el primer peldaño dentro de un proceso de crecimiento en el que nos quiere llevar el Señor. Y una característica importante dentro de ese proceso es entender que si nosotros creímos en Él, ya no vivimos para darnos gusto a nosotros, vivimos para darle gusto a Él. Es decir, la vida de Fabio Robles ahora pertenece al Señor, y lo que yo hago no lo hago para darme gusto a mí, sino para darle gusto a Él. Por eso el Señor dice en su palabra: hagan morir lo terrenal en ustedes. Pero Pablo lo refiere en alguna de sus cartas. Él le dice a la iglesia: hagan morir todo lo terrenal que está en ustedes. Todo lo que los quiera seducir, todo lo que los quiera atraer, todo lo que los quiera distraer, todo lo que los quiera sacar del camino. El salmista David dijo: Señor, si de mí estoy dando pasos o alguno de mis pasos está saliendo del camino, devuélveme al camino de salvación. Él le dice: ayúdame, porque quizás yo me puedo distraer y perder el enfoque a tal punto que creyendo que estoy caminando hacia ti, voy en la dirección totalmente opuesta. Y el salmista le pide al Señor: si mis pasos se están yendo por el camino que no es, por favor corrige mi caminar. Luego el Señor nos dice en la palabra algo importante que juega con la determinación del hombre, y es: hagan morir. No está diciendo yo les voy a matar, no, dice hagan morir. Hacer morir significa crucificar lo que me gusta, pero que de pronto no me sirve. Pablo mismo decía: hay muchas cosas que me son lícitas, es decir, no están relacionadas con el pecado, pero que no me convienen. Para mí, personalmente para mí, eso ocurre con toda la decoración de Navidad. No quiero decir que no sea permitido o no, eso será un tema de otra conversación. Pero para mí personalmente yo digo: ¿para qué me edifica? ¿O para qué me sirve? ¿O para qué me ayuda a crecer? Porque personalmente pienso, y lo digo con profundo respeto, no quiero herir susceptibilidades, pero ¿de qué nos serviría a los creyentes mezclarnos con todo el mundo en una misma celebración en la misma época del año? Es decir, yo pienso y digo: ¿qué me edifica celebrar lo que todo el mundo celebra? Hablando de una celebración netamente espiritual, porque hay cosas que todo el mundo celebramos, y es por lo menos cuando Colombia juega un partido de fútbol y gana, a excepción de los que no les gusta el fútbol. Pero a los que nos gusta el fútbol nos alegramos, gritamos los goles, cantamos, porque es algo que no es espiritual, es algo que es natural. Pero la Navidad de alguna manera es una celebración espiritual. Y entonces yo personalmente pienso y digo: ¿en qué me puede edificar eso? ¿Será que me ayuda en algo? ¿Será que me ayuda a crecer el relacionarme con esa clase de situaciones? ¿O será que me puede generar una distracción? ¿O será que es una de las cosas de las que el enemigo se puede asir, puede tomar para tratar de que mi camino de alguna manera se extravíe? Porque el propósito del Señor es que nosotros entendamos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Vea, yo creo algo, se lo escuché a un pastor y lo creo con todo mi corazón. Yo creo que esta palabra de Dios, escuche esto, porque muchas veces nosotros mismos le decimos a la gente: busque de Dios, vamos, busquemos de Dios. Pero yo creo que esta palabra resalta la historia
de un Dios grande, todopoderoso, que hace maravillas, prodigios y señales, de aquel que creó los cielos y la tierra, y por medio de su palabra nos da testimonio de lo que hizo, pero ante todo cuenta la historia de un Dios buscando siempre restablecer su relación con el hombre. Esa relación que se perdió allá en Edén. Esa relación que se fracturó después de la desobediencia de Adán y Eva. Y si usted lo encuentra, va a encontrar siempre a un Dios llamando a la puerta del corazón. Primero de su pueblo Israel, y en medio de la ley manifestando su gracia también. Pero luego, cuando manifestó su gracia para todos nosotros, reveló a Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nuevamente nosotros nos acerquemos a Él. Y esa ha sido la esencia de la palabra de Dios. Un Dios que a lo largo de la historia llama con insistencia a la puerta del corazón de la iglesia. Un Dios que constantemente nos está llamando, nos está atrayendo, nos está invitando y nos está diciendo: yo estoy aquí, preparado para la cita. La pregunta es: ¿queremos cumplirle esa cita al Señor? ¿Tenemos un anhelo de acercarnos a Él? ¿O la religión o la creencia solamente es eso, una religión? Porque la religión en sí misma no puede hacer nada. Es decir, nadie va a poder llegar al reino de los cielos y decirle: Señor, yo soy cristiano, yo iba los domingos a la iglesia, cristiano evangélico, hasta me bauticé, Señor. Porque el Señor no va a cristiano, listo, pase. No va a importar la religión. La religión la utilizamos nosotros y son tipos o nombres que se utilizan para diferenciar de pronto algunos credos de otros. Pero lo que el Señor va a mirar en cada uno de nosotros es el corazón. ¿Qué tanto tomamos su palabra después de ver manifiesta su gracia por medio de Cristo Jesús? ¿Qué tanto la valoramos? ¿Qué tanto lo reconocimos y qué tan dispuestos estuvimos de acercarnos a Él? Romanos capítulo número 5, devuélvase unas cuantas páginas y léalo conmigo. Romanos capítulo número 5, versículo número 8. Cuando esté allí me dice amén. Romanos capítulo número 5, versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra ¿qué? Su amor. Mírenme acá. Mas Dios muestra su amor en que siendo todos nosotros, usted también, pastor, sí, yo no me salvo. Usted tiene la corbata, pastor, sí, eso no quita el pecado. Todos nosotros somos pecadores, todos los que estamos en este local, a excepción de los bebecitos que no han tenido conocimiento todavía o no tienen razón. Ellos son santos. Si se mueren sin bautizarse van para el limbo, pastor. No, eso no existe. Si se mueren sin tener conocimiento del pecado, son santos, irán a la presencia del Señor. Pero desde que nosotros tenemos conocimiento de lo que es bueno o lo que es malo, nos inclinamos naturalmente hacia lo malo. Porque antes de llegar a Cristo, hacemos parte de la simiente de Adán y somos inclinados hacia lo malo. Y yo sé que los que tienen hijos lo han podido ver. Yo lo tuve que ver con mi muchacho, ese que está por allí, cuando tenía como 1 añito y medio, 2 añitos. Y yo les he contado que un día le iba a salir del apartamento. Vivíamos en la hermosa ciudad de Paipa, allá en el departamento de Boyacá, y íbamos a salir y le dije: hijo, vaya, apague el televisor. Y me dijo: no, vaya usted. Y yo dije: ay, tan hermoso mi muchacho, vaya, apáguelo, papito. Pensé que era molestando, pensé que era una respuesta coloquial. Y le dije: vaya, apáguelo, hijo. Y me dijo de manera firme y contundente: no, vaya usted. Y no movió ni un pelo ese bendito, se quedó firme, parado, respondió de manera contundente y a mí se me empezó a revolver algo por dentro. Y le repetí nuevamente y le dije: vaya, apague el televisor, porque estaba sobre una mesa que estaba muy bajita, lo sabía prender y lo sabía apagar. No tenía que tomar el control remoto, podría ir con su pequeño dedito y apagarlo. Y ahí comprendí yo, y fue una muestra muy clara
de que la necedad está sembrada en el corazón del hombre. Por supuesto, yo no permití que ese evento pasara como algo menor. Lo llevé frente al televisor, le bajé su pantaloncito, le di unas buenas nalgadas y le dije nuevamente: apague el televisor, se lo está diciendo su papá. Y no dejó de olvidar cómo subió su mano como si tuviera unos 3 ladrillos amarrados. Pareciera que le pesara y la subió y lo apagó. Porque la necedad está clavada en el corazón del hombre, y desde que empezamos todos nosotros a saber lo que es bueno o lo que es malo, nos inclinamos hacia lo malo. Porque si miramos y lo hablamos en la vida espiritual, ¿qué es más fácil, vivir para la carne o vivir para el espíritu? No faltará el que diga: para el espíritu, pastor. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero si usted me lo pregunta a mí, ¿es más fácil vivir para la carne o no? O dígame usted, ¿qué es más fácil? ¿Irse a bailar toda la noche o ayunar 7 días seguidos? Pastor, la bailada. La realidad es esa. Porque la carne se satisface de manera fácil con todo el sistema pecaminoso que nos rodea. Pero lo espiritual, lo espiritual requiere esfuerzo, decisión y determinación. Por eso el Señor dice: hagan morir todo lo terrenal que hayan ustedes y entiendan lo que dice la palabra. El Señor nos mostró su amor. Aunque nosotros somos pecadores, Él vino a morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Luego la pregunta es: ¿vamos a abrir la puerta o no la vamos a abrir? En Apocalipsis el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Lo habla en el mensaje que habla la iglesia de la Odisea. Y Él les dice, y antes de eso les refiere que dentro de la iglesia hay muchos que son tibios. Y Él les dice: mejor les fuera que fueran o fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Luego el Señor les dice: todavía tienen una oportunidad. Y les recuerda y les dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y usted cenará conmigo. Luego la pregunta para nosotros es: ¿vamos a abrir la puerta? ¿O será que creemos que todavía no es el momento? Yo, compartiendo la palabra y evangelizando, lo he escuchado muchas veces. Muchas gracias. Qué mensaje tan bonito, muchas gracias. Pero creo que todavía no es el momento. Ya me provoca decirle: ¿qué estás esperando? ¿Morirte para que sea el momento? ¿Qué estás esperando? ¿Estar al filo, al borde de la muerte para decir: ahora sí, me quiero acercar al Señor? Porque les pregunto, como se los he preguntado antes, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos el día y la hora en que vamos a partir? ¿Cuántos de nosotros? Ninguno. Nadie sabe y dice: yo me voy a morir el 10 de enero del 2024 a las 10:59. No, nadie sabe el día que vamos a partir. Para mí fue asombroso ver cómo un hermano de aquí de la congregación, hace algunos días venía a la congregación, estaba todo muy bien y de un momento a otro se enfermó, tuvo un cáncer feroz y al cabo de un par de semanas partió a la presencia del Señor. Para mí fue impresionante eso. De hecho, bueno, mejor no digo nada más, pero para mí ese hecho fue muy impresionante y muy relevante, porque el Señor dice que la vida de todos nosotros, de todos, incluyéndome, es como una niebla pasajera, que la vemos, pero que mañana ya no está. Y eso dice el Señor que es la vida del hombre. Y entonces la pregunta mía es: ¿qué tenemos que esperar que ocurra para disponernos a entregarle nuestra vida al Señor? Si Cristo dice y nos enseña por la palabra que por medio de Él tendremos salvación y vida eterna, pero alejados de Él habrá condenación. Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo compartieron, o por lo menos los escritores la acuñan de la misma manera, compartieron una expresión que se la decían a los fariseos. Y ellos le resaltaban y le decían: hipócritas, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera?
Claramente lo dice el Señor en Lucas 21. Dice, ustedes, ¿quién les enseñó? Perdón, en Lucas 21 no. El Señor les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del infierno? Y no era que ellos supieran huir del infierno. Quizás el Señor lo decía con un poco de sarcasmo, porque nadie tiene poder sobre lo espiritual. Es decir, nadie se muere y dice, yo me voy para el cielo porque sí. Porque nosotros estamos sujetos a todo lo que Dios hace. ¿Cuántos dicen amén? Y sujeto a todas las leyes y normas establecidas por Él desde la creación del mundo. Desde que el Señor creó los cielos y la tierra, estableció leyes inmutables para el hombre. Como por ejemplo la ley de la gravedad. Son leyes inmutables, establecidas por Dios, descubiertas muchos miles de años después por Newton. Pero el Señor las estableció desde que creó los cielos y la tierra. Y estableció esas leyes. Y de la misma manera estableció una ley para nosotros. Y Él dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que aunque nosotros estábamos sumergidos en el pecado, dice la palabra, nos amó de tal manera que envió a su Hijo, renunció a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y alguien dirá, pastor, y si hay vida eterna, ¿qué hay al otro lado? Y a mí me gusta ver cómo siempre el Señor hace y pone los dos paralelos, siempre. En Jeremías el Señor le dice al pueblo, si ustedes quieren y oyen, van a ver el bien de la tierra sobre sus vidas. Pero si no quieren y no me oyen, también van a ver la desgracia. Y Él dice, ustedes escogen. Ustedes tienen la capacidad y la libre determinación de tratar de buscar a Dios o de olvidarse completamente de Él. Dios no va a irrumpir en la vida de nadie que no quiera. No. Dios no se va a meter como un grupo SWAT, va a echar la puerta abajo para decirle, vengo a que me conozcas. No. El principio más importante para acercarse al Señor es creer y es tener un corazón dispuesto para buscarlo. Eso es lo primero y lo más importante que nosotros deberíamos entender. Pero aún en Juan 3:16 el Señor habla de los dos paralelos y muestra los dos puestos. Él dice, los dos polos opuestos, perdón, porque Él dice, de tal manera yo amé al mundo que renuncié a mi Hijo para entregárselos y cumplir la ley que yo había establecido, de que solo por medio de la muerte y del derramamiento de sangre habría remisión de pecados, porque eso se estableció en la ley. Para que los pecados del pueblo fueran remitidos, es decir, pasados por alto, limpiados, se tendría que sacrificar un animal y se tendría que hacer ritos de expiación, que no nos ocupan en este momento. Pero el Señor dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por eso Él, entendiendo que todos nosotros somos pecadores, envió al Cordero Inmaculado, al Cordero sin mancha. Se bajó y envió a su propio Hijo, excluyéndolo del reino de los cielos, no por desobediencia, sino por amor, y lo envió a estar entre nosotros, a morir por nosotros, para que todos nosotros, aunque somos pecadores, por medio de Él, tengamos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Pero allí muestra el Señor los dos polos, porque alguien dirá, como que no me convence, pastor. Y yo le digo, perfecto, no tiene nadie la obligación de hacer nada más de lo que quiera hacer. Pero sí le cuento que la palabra muestra los dos polos. Juan capítulo número 3, porque es mi responsabilidad decírselo. Yo no puedo pararme aquí a decirle, hermano, tranquilo, no crea, igual se va a ir para el cielo, porque el Señor muestra. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Míreme acá, es decir que los dos polos son o salvación o condenación. O somos salvos o somos condenados. No hay un puesto intermedio. Y lo digo con profundo respeto. Lo digo con profundo respeto. Porque se dice
que si nosotros nos morimos de pronto en pecado o en algún lugar, en la iglesia tradicional, se dice que si nos morimos sin confesarnos, entonces nos iremos para el purgatorio, mientras purguemos las penas y luego pasar al paraíso. Pues con respeto se lo digo, la palabra no resalta eso por ninguna parte. Si usted encuentra la palabra purgatorio en esta palabra, o refiere la esencia de purgar los pecados en un lugar y luego pasar al paraíso, si usted lo encuentra, dijo un pastor amigo, le doy mi carro. Pastor, ¿seguro? Sí, estoy seguro, usted no lo va a encontrar, porque la palabra no lo refiere. Cristo no vino a morir 2 veces por nadie. Él padeció y murió una vez por todos nosotros. Y Él nos muestra los 2 caminos. De hecho, el versículo número 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces aparece allí ese llamado importante de parte del Señor. Y la respuesta de nosotros, esa es la pregunta. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta para el Señor? ¿Será que vamos a seguir ocupados con las distracciones que nos presenta la vida? ¿O será que con determinación vamos a abrir la puerta? ¿Será que tenemos que esperar que llegue un problema tan grave que nos recuerde lo falibles que somos, lo débiles que somos y que ponga la muerte a la puerta a tocar para que nos acordemos del Señor? Porque yo sé que muchos llegamos a la iglesia, no fue mi caso, pero yo sé que muchos llegan por una situación difícil y de ninguna manera quiero que nadie se sienta recriminado por eso. Porque alguien decía en estos días, es que Dios o muchos se acercan a Dios en búsqueda de un milagro. Y sí, eso es una realidad. Y no digo que esté mal, porque un pastor lo escuchaba diciendo, y si hace el milagro, no queda con el fundamento y probablemente se aparta. Y también lo comparto, es así. Yo conozco gente que llegó buscando una necesidad, se metieron con el Señor y el Señor, a algunos se las satisfació, se las satisfizo, me está diciendo mi esposa desde allá atrás. Perdóneme ahí la indiada. A algunas se las satisfizo, pero a otros no. Y entonces uno de esos 2 polos es utilizado para desistir de la búsqueda del Señor. Yo creo que el Señor utiliza esas situaciones difíciles para atraernos hacia Él. Uno de los profetas menores resalta, creo que es Oseas, y dice, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas nos atrajiste. Y en ocasiones yo creo que esas son las cuerdas que el Señor utiliza, porque Él mismo resalta en Jeremías y dice, el pueblo se olvidó de mí, pero el Señor con total seguridad, con un poco de sobradez, dice, tranquilos, yo sé que en su angustia me van a buscar. Porque cuando nos sentimos bendecidos, nos volvemos independientes. Pero cuando nos sentimos abrumados por las situaciones que no podemos dominar, allí es donde necesitamos al Señor. Y yo creo que esa clase de situaciones son cuerdas que el Señor ha utilizado para traernos delante de su presencia. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos para permanecer con Cristo Jesús en nuestro corazón? ¿Qué tan dispuestos estamos para caminar con Él? O mejor aún, yo le pregunto, no me responda, pero responda hacia usted. ¿Qué tan presente tiene usted lo que Cristo hizo por usted y por mí al morir en la cruz del Calvario? O mejor aún, ¿qué tan preparado estás para partir a la presencia del Señor? ¿Qué pasaría si en este momento el Señor viniera por nosotros? ¿Qué pasaría si la trompeta retumbara y sonara en este momento? Porque así como dijo Arthur Schopenhauer, nosotros estamos tan ocupados viviendo la vida que olvidamos lo que es más inminente de la vida, que es la muerte. Estamos tan ocupados por la casa, el carro, la beca, el negocio, la bendición, prosperidad, y no estoy diciendo que sea mal. Lo malo es cuando eso nos saca del camino y se convierte en el pan y el circo que nos da el enemigo para distraernos, y nos vamos desenfocando y apartando, olvidando
de que en algún momento todos nosotros tendremos que partir delante y estar ante la presencia del Señor. Y por eso el Señor nos dice en Hebreos capítulo número 4. Vaya ya conmigo rápidamente. Hebreos capítulo número 4. Me gusta mucho esta parte de Hebreos. Me parece muy bonita. Lea lo que dice el versículo número 14. Hebreos capítulo número 4, versículo número 14. Cuando esté allí, me dice amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Míreme acá. Retengamos, es decir, permanezcamos. No permitamos que nuestras emociones o nuestros sentimientos, nuestros anhelos o nuestros sueños nos saquen del camino. Porque créame que lo he visto muchas, pero muchas veces. Yo conozco un muchacho que quiero mucho y hacía su devocional desde pequeñito, solo. Su mamá no iba a la iglesia, su papá era medio primo, no tan hermano, sino primo porque iba y venía. Pero él, inspirado por su abuelita, hacía su devocional y me admiraba verlo. 13, 14 años y se arrodillaba, oraba, leía la Biblia, tomaba apuntes, sacaba quizás algo de lo que había aprendido. Pero en algún momento su vida empezó a cambiar, creció, empezó a estudiar y se ocupó de sueños, de metas y de anhelos, que no es tan mal. El problema es que lo que lo alimentó en su vida adulta le sacó de tajo lo que tenía en su corazón. Hoy en día es un hombre que no tiene temor de Dios, o por lo menos habla de los cristianos en tercera persona, como si nunca hubiese sido uno. Y yo le preguntaría lo mismo que Juan y nuestro Señor Jesús decía: ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? ¿Será que por dejar de creer o por apartarnos y caminar lejos, el infierno dejará de existir? ¿O el juicio dejará de ser real? ¿O la muerte no aparecerá? Pues no, las leyes inmutables de Dios se van a cumplir y un día vamos a partir. Y por eso el Señor dice: retengamos nuestra profesión, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y usted dirá: pastor, pero es que no soy tan bueno para esta profesión. Porque en ocasiones nuestra vida espiritual parece una montaña rusa, parece un carro en carretera destapada. Saltamos, bajamos, subimos y no estamos atentos a eso. Y en ocasiones nosotros mismos nos sentimos excluidos por la incapacidad que sentimos no tener para permanecer. Pero me gusta el Señor como dice allí en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor dice allí, por eso menciona el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe por qué dice el escritor acerquémonos confiadamente? Porque en la antigüedad el que entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y tenía pecado en su vida, moría de manera instantánea, perecía ante la presencia del Señor. Pero ya no hay lugar santísimo. Este no es el lugar santísimo, esta es la tarima. Esto tampoco es un altar, es una tarima donde yo me paro, porque aunque soy alto, el día que nos llenemos hasta el fondo, de pronto no me alcanzan a ver si estoy abajo. El lugar santísimo está en nuestro corazón. El lugar santísimo está donde ustedes y yo tomamos la decisión de acercarnos. Y el Señor nos dice en esta mañana: no importa lo que traigas a cuestas, no importa si de hoy hacia atrás pecaste lo que quisiste. No le estoy dando licencia a nadie para pecar. Pero lo que importa es la determinación que ustedes y yo tomemos para acercarnos al Señor. Porque quiero terminar lo que Pablo le dice a los Corintios
En el capítulo número 6, verso 1, él dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos, les rogamos que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y el Señor nos dice hoy: y ahora, hoy, mi hermano, hoy es el momento oportuno, hoy es el día de salvación. Así hayamos estado lejos, no importa lo que pasó atrás. El Señor lo quiere tomar y lo quiere lanzar a lo profundo del mar. No lo traigas a tu memoria. Importa la historia que empezamos a escribir de hoy en adelante. Por eso, iglesia, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. No permitas que nada te saque del camino. No permitas que tus emociones, tus sentimientos o tus anhelos te saquen del lugar en el que el Señor te quiere tener. Porque lo importante fue el nacimiento, pero sobre todo la muerte que Cristo padeció por causa de nosotros. Y todo lo hizo para que nosotros también crucifiquemos nuestra carne y vivamos para Él, caminemos con Él y permanezcamos con Él para siempre, porque tú y yo fuimos llamados para salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dale fuerte ese aplauso. No fuiste llamado para recibir la ira de Dios. No importa lo que hayas hecho. No importa. No lo importa. El Señor dice, si sus pecados fueran como el rojo carmesí, tranquilo, yo los tomo con mi sangre, los limpio y los vuelvo como blanca lana. Lo que va a importar es la determinación que tomemos de hoy en adelante. Hoy es el día de salvación, hoy es el momento oportuno para tomar una determinación y acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Amén, iglesia. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojitos y dígale: Padre, yo te alabo, poderoso Dios de gloria. Dígale: Señor, delante de tu presencia estoy. Vamos, cierre sus ojitos. Por favor, ciérrelos por un momento. Yo no sé si haya alguien en esta mañana que nunca haya recibido al Señor en su corazón, que le gustaría hacerlo. ¿Hay alguien que de pronto le gustaría recibir al Señor en su vida como Señor y Salvador para tener salvación y vida eterna? Yo quiero que cerremos los ojitos y todos repitan conmigo. Vamos, toda la iglesia y usted también. Dígale: Señor Jesús. Vamos, iglesia, podemos hacerlo mejor. Digámosle: Señor Jesús, en esta hora yo me acerco delante de tu presencia. Reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado, pero hoy me acerco confiadamente al trono de la gracia. Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Levante esas manitos y dígale: Señor, aquí estamos delante de tu presencia, poderoso Rey. Dígale: Señor, yo te pido que me perdones. Si has caminado apartado del Señor, si lo has sacado de tajo de tu vida, dígale: Señor, yo te ruego que me perdones. Yo te pido que tengas misericordia. Yo te ruego que me ayudes. Yo te pido que me limpies. Padre, ven y muévete con el poder de tu gloria. Señor, ven y obra con poder y con tu gracia. Ven y desciende con poder y con tu presencia. Padre de la gloria, yo te ruego que seas tú glorificándote, que seas tú obrando, que seas tú moviéndote, que seas tú descendiendo. Ven y obra con poder, ven y muévete con tu gloria. Vamos, iglesia, acércate confiadamente, cierra tus ojitos y dígale: Señor, yo te quiero conocer.
Yo te ruego, Padre de la gloria, que seas tú obrando en esta mañana, que seas tú glorificándote, Señor. Yo te pido, Padre, que rompas toda dureza de corazón, que quebrantes toda obra del diablo, que rompas todo yugo satánico, toda opresión del diablo se va, toda obra del enemigo se va. Vamos, iglesia, dígale, todo corazón lleno de incredulidad se va por el poder de Dios y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, y te ruego, Señor, que derrames de tu gloria sobre tu iglesia. Ven y liberta al que esté cautivo. Vamos, todos los que sientan opresión allí en su corazón, ponga su manito en su corazón. Yo quiero orar por usted. Padre, toda opresión del diablo se va ahora mismo por el poder de Dios y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda dolencia, toda enfermedad. Tu palabra dice, Señor, estas señales seguirán a los que creen. Se va toda obra del enemigo, se desbarata toda obra del diablo. Vamos, ponga la manito, si le duele, ponga la manito allí. Yo quisiera orar por todos y cada uno, pero el tiempo se nos está acabando. Pero quiero orar, porque lo importante no es que yo lo toque, lo importante es que el Espíritu de Dios llegue a tu vida, iglesia. Ponga esa manito allí. Padre, yo en esta hora te pido, Señor, ven y glorifícate, poderoso Dios, por el poder de Dios y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, se rompen los yugos, se rompen las cadenas, esa opresión del diablo se va por el poder de Dios y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se va toda opresión del diablo, se va toda obra del enemigo, se desbarata toda obra del maligno, se rompe todo yugo satánico, se quebranta todo yugo demoníaco, se derriba todo yugo de maldad, se quebranta todo yugo de iniquidad, se consume toda obra del enemigo, se desbarata todo plan del diablo. Esa opresión se va toda opresión del diablo ahora mismo. Fuego de Dios desciende, fuego, fuego, fuego de Dios desciende, desciende, desciende con poder, desciende con tu fuego, desciende con tu gloria. Ven y muévete con poder, ven y muévete con tu gloria. Fuego de Dios desciende sobre la iglesia, fuego de Dios desciende sobre tu iglesia, desciende con poder, desciende con tu gloria. Ven y llena, Señor, ven y llena, Señor, ven y muévete, Señor. Derriba todo lo que no sea tuyo, rompe todo corazón de piedra, rompe toda incredulidad, arranca ese orgullo de los corazones, Señor. Vamos, iglesia, ponga la manito y dígale, Padre, arranca ese orgullo de mi corazón. Eso que no te sirve, iglesia, se rompe, se desbarata y es derribado por el poder de Dios y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, y toda dolencia se va, toda enfermedad se va, en el nombre poderoso de Cristo Jesús se va la dolencia, se va la enfermedad, se va por el poder de Dios y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dígale, Padre, levante las manitos, dígale, Señor, Señor, danos un corazón más dispuesto para ti. Vamos, iglesia, con todo su corazón, dígale, Señor, ayúdanos a buscarte cada día más. Ayúdanos a entender que hay cosas a las que tenemos que morir, como hay otras tantas que no nos convienen. Dígale, ayúdame a entender que tú viniste para darme salvación, para darme vida eterna. Ayúdame, Señor. Dígale, yo no me quiero salir del camino, yo no me quiero apartar de tu propósito. Y tu palabra dice que tiene el lugar reservado para nosotros. Dígale, yo no quiero ir a otro lugar, yo no quiero estar en otro lugar. Yo te necesito, poderoso Dios de gloria. Dile, yo te necesito, poderoso Rey del cielo. Yo te necesito, poderoso Dios de gloria. Levanta tu iglesia, Señor, levanta tu iglesia, poderoso Rey. Rompe toda dureza de corazón y pon corazones dispuestos. Que esta palabra, Señor, quede guardada en sus corazones, Padre, para que todos y cada uno de nosotros, Señor, tengamos determinaciones firmes de no contaminarnos, como lo hizo Daniel ante la presencia del Rey. Determinó en su corazón no contaminarse con la comida ni con la bebida del Rey, y que hoy la iglesia, Señor, tenga una determinación firme de no contaminarse. Tengamos una determinación firme de no contaminarnos con nada, porque somos tu pueblo, porque somos tus hijos. Gracias te damos, poderoso Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, soberano Rey del cielo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Gloria al Señor. Y es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Acerquémonos con un corazón dispuesto. Tome su asiento, tome su lugar. Nos despedimos de todos los hermanos que están por redes sociales. Recuerden que el jueves tenemos ayuno 9 de la mañana.
Y el viernes Guerra Espiritual 6:30 de la tarde. Los esperamos a todos con un corazón muy dispuesto. Jueves en la noche y martes en la noche también tendremos servicio, pero los esperamos viernes Guerra Espiritual a las 6:30 y reunión de jóvenes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gloria al Señor.